qué son los ángeles. ¿Qué sabemos sobre ellos según los diferentes textos y escrituras sagradas de los diferentes pueblos? Porque si hablamos de ángeles, es algo que lo encontramos en culturas a través de toda la tierra, que en muchos casos los nombres van cambiando, hay variación en cuanto al entendimiento que se tiene sobre ellos, pero básicamente estamos hablando de lo mismo, de las mismas entidades en diferentes pueblos en diferentes épocas. Cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de otro tipo de creación. Se trata de energías que son seres invisibles, seres que operan en otros niveles y planos dimensionales diferentes a los nuestros, que se mueven entre universos incluso y que se rigen por un tiempo fuera del tiempo al que nosotros, en el que nosotros existimos, sino que ellos se pueden mover y desplazar a velocidades sorprendentes que nosotros como seres humanos todavía incluso no hemos llegado a descubrir. Por tanto, los ángeles son capaces de oscilar entre el mundo espiritual y el mundo físico, dígase a través de portales, a través de moviéndose entre diferentes dimensiones. Son capaces, les decía, de trasladarse a velocidades sorprendentes, y que encontramos relatos digamos, por ejemplo, en el texto bíblico, en los textos sumerios, por ejemplo, donde se habla del encuentro de los seres humanos con estos mensajeros de Dios, porque de ahí el término de que se le asocia como mensajeros. Recordemos que normalmente en castellano, por ejemplo, utilizamos la palabra ángel, que a su vez viene del latín angelos, que significa mensajero, y es aquel que es un emisario, un enviado de Dios. En los antiguos pueblos, díganse de los griegos, los romanos, se les llamaba a ellos los emisarios de los dioses, los mensajeros, en otras palabras, aquellos que se comunicaban con el ser humano para transmitir mensajes, revelaciones, textos sagrados, como fue el caso de las escrituras, como fue el caso de la Torá, como es el caso lo tenemos en el Islam con la revelación del Corán, que fue a través de un ángel, el ángel Gabriel. La revelación también del Nuevo Testamento, los cristianos creen que es una revelación que, por supuesto, sí, inspirado por Dios, pero siempre hay un ángel de intermediario ahí. Y encontramos a estos personajes a través de los diferentes textos cumpliendo un papel clave e importante como representantes de Dios, ya que Dios no puede venir físicamente, pero sí envía a estos mensajeros como voceros suyos para que guíen a las personas, no solamente para que den mensajes, sino que en muchos casos como aquellos que guían a su pueblo. Encontramos el relato en el texto bíblico de ese ángel que guió a la nación, al pueblo hebreo, cuando salió de Egipto, y lo guió por todo el desierto, y el texto bíblico lo afirma. Se muestra también en el caso del siervo el ayudante de Moisés, Josué, cuando en una ocasión vio también a un ángel de Dios muy importante. Y así a través del tiempo, en las diferentes culturas se muestra a los ángeles como protectores, como aquellos que Dios se encarga también para que cuiden a sus siervos en la tierra. Lo encontramos también, les decía, en la cultura islámica, como el ángel que en su momento también cuidó a los diferentes creyentes. En el Nuevo Testamento encontramos, en el caso de los cristianos, por ejemplo, el ángel que liberó a Pedro de la prisión, el ángel que vino a fortalecer a Jesús también la noche antes en Getsemaní. También hay muchos relatos similares de ángeles que también son cuidadores, protectores. Incluso en las creencias del judaísmo, cristianismo e islam en hoy en día es aceptado que todos tenemos lo que se llama un ángel de la guarda o un ser espiritual que nos protege. Usted llámelo como quiera, pero la idea es la misma, de que hay alguien en el mundo espiritual que nos está cuidando. Entonces esto es algo que lo tenemos a través de las tres grandes religiones, como estos seres que están ahí, que no los vemos, pero están pendientes de nosotros, que son fuerzas, energías que operan con una magnitud energética de inteligencia superior a las nuestras, incluso porque tienen capacidades que no tenemos nosotros los seres humanos, y que por lo tanto nos pueden brindar ayuda en su momento,
como encargados, donde cada ser humano, dicen los diferentes teólogos, tienen un ángel encargado para que les cuide y les ayude a través de toda su existencia.